Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada organizada dentro del colectivo de jornadas profesionales en este Liber Digital 2020 y que se va a celebrar bajo el nombre de la gestión colectiva, un valor para el sector editorial. Esperamos en Cedro y espero yo, que soy Javier Díaz de Olarte, el responsable de los servicios jurídicos de esta entidad de gestión, que se encuentren todo lo bien que permiten las actuales circunstancias. Cuídense y vamos a pasar a la presentación de esta jornada. Adelante, presentación. La gestión colectiva, un valor para el sector editorial. Antes de nada vamos a ver cuál va a ser el índice de materias que vamos a ver en estos 45 minutos. Yo intentaré ocupar menos con el objeto de que ustedes puedan formular las preguntas que consideren necesarias. Vamos a ver en unos minutos qué es Cedro como entidad de gestión, la gestión de derechos de propiedad intelectual, la gestión individual, la gestión colectiva voluntaria, la gestión colectiva obligatoria y después pasaremos a abordar las distintas tareas, las distintas labores que efectúa Cedro como entidad de gestión. ¿Qué es Cedro? Cedro formalmente es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en diciembre de 1987 y que en el mes de junio de 1988 recibió la autorización para actuar como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de autores de texto y de editores de libros, periódicos, revistas y partituras musicales. Por lo tanto, llevamos más de 32 años en la gestión de derechos de propiedad intelectual. Defendemos los intereses y gestionamos de forma colectiva derechos de propiedad intelectual. A fecha de hoy tenemos más de 28.000 miembros, que sin perjuicio de los miembros de otras entidades de gestión cuyos derechos administramos en España, como después veremos a través de los convenios de representación recíproca. Y gestionamos derechos de propiedad intelectual derivados de los que son reutilizaciones, utilizaciones secundarias o segunda vida de las obras. Esto es, en lo que se refiere a los derechos derivados de la comercialización de libros, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros gestionamos derechos cuando el libro, el periódico, la revista o la partitura se fotocopia, se escanea o se presta o se sube a redes sociales. Es ahí cuando nosotros podemos intervenir. ¿Cuál es la estructura por la que Cedro gestiona los derechos de propiedad intelectual? En primer lugar, son los autores y los editores quienes mandatan a Cedro la gestión de estos derechos. Cedro no es ningún titular de derechos, es un simple mandatario. Es un mandato en régimen de no exclusividad. Esto quiere decir que los autores y editores siguen pudiendo gestionar sus derechos con carácter individual. Es decir, además de, no sustituye en absoluto a la gestión que efectúan autores y editores. No existe cuota de afiliación ni cuota de mantenimiento, es decir, cuando uno se hace miembro de la entidad no tiene que pagar cantidad alguna ni tampoco anualidad. La entidad mantiene su estructura con base o de acuerdo con una detracción que efectúa de las cantidades que recauda como derechos de propiedad intelectual. Esa es nuestra labor fundamental, pero como después veremos al final de la presentación, ofrecemos una serie de servicios añadidos a los socios que van mucho más allá de la mera gestión de derechos de propiedad intelectual. Hablábamos antes de la representación nacional de Cedro, de esos más de 28.000 socios que aparecen en la parte inferior de la presentación, pero además gestionamos en España los derechos de autores y editores de estos otros Cedros del mundo de esas otras entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que actúan en los países que aparecen en la pantalla, en toda esa relación de entidades de gestión de otros tantos estados. ¿Y cuál es la misión de Cedro? Pues representar y defender los legítimos intereses de autores y editores, facilitando y promoviendo el uso legal de las obras. Es decir, no se trata de prohibir, se trata de hay unos usos, existen formas legales para que esos usos se lleven a cabo, fomentemos que la utilización de las obras, que es buena porque se difunde la cultura y el conocimiento, se haga, pero se haga de forma legal y percibiendo los autores y editores una remuneración por estos usos de sus obras. Obviamente los derechos de propiedad intelectual, y pasamos al siguiente tema, la gestión individual de los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de gestión de propiedad intelectual, igual que el resto de los derechos de propiedad,
la primera base o la primera forma de gestión es la gestión individual. Si yo soy propietario de una vivienda, yo podré venderla, yo podré alquilarla y nadie lo tiene que hacer por mí. Es decir, la primera es la gestión individual. Hay muchos supuestos de gestión individual en el sector editorial. Tenemos el primero, el contrato de edición, contrato de cesión de derechos, contrato de transformación de un texto de una novela en una obra audiovisual, en una serie. Esos son ejemplos claros de gestión individual que en principio es la regla general. Sin embargo, en ocasiones aparece la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué es esto? Pues ocurre que en muchas ocasiones, por razones de deficiencia en la gestión, los derechos no pueden ser gestionados de manera individual por cada titular de derechos. Eficiencia tanto para el titular de derechos como para aquellas personas que quieren utilizar estos derechos o las obras cuyo uso genera una serie de derechos. Me explico. Antes poníamos dos ejemplos muy sencillos. El contrato de edición, en el ejemplo más clásico, hay un autor que crea una obra, un editor que la produce, la edita, la comercializa, firman el contrato de edición, ejemplo de gestión individual absolutamente eficiente. Sin embargo, hay otros usos, esos usos fundamentalmente que hablábamos antes, secundarios, en los que quien efectúa o la utilización o que quien desea utilizar una obra no necesita solo una obra. Pensemos, por ejemplo, en un establecimiento reprográfico. Debería contactar con los autores y editores de todas las obras que quiere fotocopiar. Pensemos en un centro educativo, 3/4 de lo mismo. Pensemos en la remuneración por préstamo bibliotecario. Entonces, resulta claro que es imposible la gestión individual y, por lo tanto, aparece la gestión colectiva. En ocasiones, son los propios titulares de derechos los que deciden encargar a alguien, en este caso sería una entidad de gestión, la administración y la gestión de esos derechos de propiedad intelectual para que los haga en su nombre y de manera colectiva. En otras ocasiones, el titular de derechos no puede decidir nada, porque es una ley la que establece que la gestión de esos derechos de propiedad intelectual va a ser una gestión colectiva y no individual. Agentes en la gestión colectiva de derechos de propiedad individual o sujetos, participantes, actores en la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual hay muchos. Pueden ser agentes, pueden ser desde la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del 13 de abril de 2018, unos llamados organismos de gestión independiente de derechos de propiedad intelectual o las propias entidades de gestión colectiva, como por ejemplo Cedro. Solo, eso sí, las entidades de gestión colectiva podemos hacernos cargo de la administración y de la gestión de los llamados derechos de gestión colectiva obligatoria. Son esos casos que mencionaba anteriormente, en los que no es el titular de derechos, no es el autor o el editor quien decide que los derechos van a ser gestionados por la entidad, sino que es la propia ley. Esos derechos se llaman derechos de gestión colectiva obligatoria y la ley reserva esa función, la de administrar esos derechos de gestión colectiva obligatoria, únicamente a las entidades de gestión colectiva. Y vamos a ver quiénes son estos señores, quiénes son estos sujetos en el mercado, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, son unos agentes con tradición y experiencia en el sector. La gestión colectiva nació hace más de 100 años, nació en Francia precisamente para generar confianza, seguridad y protección para los titulares de derechos en la administración de sus intereses. Son entidades en España sin ánimo de lucro. Esto es muy importante. Formalmente, como les decía al principio en relación a Cedro, somos asociaciones sin ánimo de lucro que percibimos o que recibimos una autorización del Ministerio de Cultura. Esto tiene dos consecuencias. Primero, que estamos sujetas a un doble control, al control del Ministerio de Interior como asociaciones con ámbito de actuación a nivel de todo el Estado y por otro lado del Ministerio de Cultura, que es el que nos concedió en su día a todas la autorización para actuar como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual. En el caso de Cedro gestionamos, repito, los derechos de autores, y cuando digo autores quiero decir escritores, traductores y periodistas, y editores de libros, periódicos, revistas y partituras musicales.
En los derechos de gestión colectiva obligatoria representamos a todos los titulares de derechos, no solo a aquellos 28.000 miembros propios y a los miembros de todos esos cédulos del mundo que veíamos en la anterior diapositiva. Cuando un derecho es configurado como derecho de gestión colectiva obligatoria, la entidad de gestión tiene el mandato legal de gestionarlo, de administrarlo para todos los titulares de derechos de esa categoría, independientemente de que sea socio o no socio de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos, si se detectan usos, tendrá obligación de adjudicarles cantidades. La diferencia con un miembro será que el miembro percibirá, lógicamente, esas cantidades de forma directa porque existe ya una relación articulada y ordenada entre la entidad de gestión y el titular de derechos. La entidad sabe cuál es la cuenta corriente y cómo ponerse en contacto con el titular de los derechos, y esto se realiza de forma automática. El no socio de la entidad de gestión, respecto a estos derechos de gestión colectiva obligatoria, que después veremos cuáles son en el ámbito de gestión de nuestra casa, tiene que dirigirse a la entidad de gestión para reclamar esas cantidades. Y las entidades de gestión representan un modelo de gestión solidaria, eficiente, transparente y responsable. Y tiene que ser así porque las entidades de gestión, a diferencia de esos otros modelos de gestión que veíamos antes, como pueden ser los organismos de gestión independiente, son propiedad de sus socios. Son propiedad de sus socios y así lo dice expresamente la Ley de Propiedad Intelectual, sobre todo después de esa misma reforma de 2018. Existen otros agentes, como decía, estos organismos de gestión independiente son entidades con ánimo de lucro, por lo tanto, mientras que las asociaciones somos sin ánimo de lucro, por lo tanto representan dos formas de gestión absolutamente distintas. La de las entidades está basada en la solidaridad entre los titulares de derechos. Las entidades tienen una obligación legal de gestionar los derechos, decíamos, para miembros y no miembros. Estos otros organismos, que son sociedades con ánimo de lucro, pueden elegir un repertorio, otro repertorio, acepto a este titular de derechos y le administro los correspondientes derechos hasta hoy, pero pasado mañana, por el motivo que sea, no me interesa y resuelvo el contrato con él y que busque otra forma de gestión colectiva de sus derechos. Y obviamente son sociedades que lo mismo es que se pueden dedicar a la administración de este tipo de derechos, pues se pueden dedicar también a otro tipo de funciones. Por lo tanto, son dos formas absolutamente distintas en la gestión de los derechos. Una realizada por los propios sujetos del sector de una manera solidaria, además de transparente, eficiente, y la realizada por empresas terceras, ajenas y de las que no pueden formar parte, por definición, titulares de derechos de propiedad intelectual. ¿Cuántas entidades de gestión hay en España? A fecha de hoy existen 9 entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual autorizadas por el Ministerio de Cultura. Son las que aparecen allí en la pantalla. Cedro, acabamos de presentarla, por lo tanto no hay mucho más que contar. VEGAP es la entidad de gestión colectiva de los autores de la creación visual, pintores, fotógrafos, escultores, creadores de videoarte. Después, los autores de obra audiovisual tienen la posibilidad de que sus derechos sean gestionados de manera colectiva por dos entidades, por la Sociedad General de Autores y Editores y por DAMA, Derechos de Autor del Medio Audiovisual. De tal manera que el autor audiovisual que desea encargar a una entidad de gestión colectiva la administración de sus derechos puede elegir entre SGAE y DAMA. Y en el caso de los autores musicales también existe desde fechas bien recientes otra entidad de gestión de derecho de colectiva, además de la clásica SGAE, Sociedad General de Autores y Editores. En fechas bien recientes el Ministerio concedió la autorización a otra entidad que se llama SEDA. Y con esto terminaríamos el bloque autoral. Después tenemos el bloque artístico, artistas, intérpretes, ejecutantes, estos músicos, cantantes, dobladores, bailarines, actores. Ellos tienen dos entidades de gestión, cada una para un grupo muy diferente. Por un lado tenemos AIE, artistas, intérpretes, ejecutantes, que gestionan de manera colectiva los derechos de propiedad intelectual de los artistas del mundo de la música, y AISG, artistas, intérpretes, sociedad de gestión, que desarrolla esta misma labor, pero para actores, dobladores y bailarines. Y por último, si vamos al tercer bloque de titulares de derechos, como es el bloque de los
de los productores, tenemos dos entidades de gestión también, una para los productores fonográficos, los productores que hubiera llamado yo en mi juventud de discos, como es AGEDI, y una entidad de gestión para los productores de audiovisual, películas, series, etcétera, que es EGEDA. Y en este marco completo y concreto de entidades de gestión, ¿qué hace CEDRO? Hemos dicho que CEDRO es una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que ofrece una serie de valores añadidos a estos. ¿Cuáles son esos valores y cuáles son esas funciones? En primer lugar, veíamos antes que la ley establece unos derechos que son de gestión colectiva obligatoria y que solo puede gestionar la entidad de gestión correspondiente. CEDRO es la única entidad de gestión autorizada por el Ministerio para autores y editores de obras de texto, por lo tanto, es la única que puede administrar los 4 derechos que aparecen ahí en pantalla. La compensación por copia privada, la remuneración por préstamo bibliotecario, la remuneración derivada de ciertos usos en las universidades y la compensación por agregación de contenidos. La compensación por copia privada son acreedores de la misma tanto autores como editores. En relación a la remuneración por préstamo bibliotecario, solo los autores, escritores y traductores tienen derecho a la percepción de la misma. Por cierto, en relación a este tema, en una mesa anterior en la que he participado, olvidé decir que la Generalitat de Cataluña también había satisfecho la remuneración por periodos pasados, es decir, de una manera prácticamente regular. La remuneración procedente de ciertos usos universitarios, en este caso también acreedores son los autores y los editores, y por último la compensación por agregación de contenidos, que en este caso solo son acreedores de las mismas los editores, fundamentalmente los editores de prensa. Y como decíamos anteriormente, CEDRO gestiona estos derechos para miembros y no miembros porque se trata de derechos de gestión colectiva obligatoria. Después pasaríamos al ámbito de la gestión colectiva voluntaria. Son los casos en que no es la ley la que establece que los derechos sean administrados por la entidad de gestión, sino que son los titulares los que deciden qué es la mejor manera para así poder ordenar y regularizar el uso de sus obras. Recordemos que el principio general del derecho de autor es que cualquier uso de la obra protegida tiene que hacerse con autorización del titular de los derechos. Este principio solo quiebra cuando la misma ley reconoce de manera expresa un límite o excepción. Cuando esta figura aparece, pues no es necesario solicitar en esos casos concretos y específicos la autorización del titular de los derechos. Lo que ocurre es que en algunos casos, si bien no hay que solicitar autorización, hay que abonar una compensación o una remuneración. Es el caso de los derechos de gestión colectiva obligatoria que hemos visto antes. Los 4 tienen su origen en límites o excepciones al derecho de autor. No hay que solicitar autorización, pero hay que abonar una remuneración o una compensación. Cuando esto no ocurre, hay que solicitar esa autorización, rige el principio general y lo que comentábamos anteriormente, hay casos en que es imposible solicitar esas autorizaciones de manera individual, porque es materialmente imposible. De ahí que aparezcamos las entidades para poder conceder estas autorizaciones. Y lo hacemos a través de licencias. Las licencias son esas autorizaciones que concedemos, que otorgamos, que permiten el uso de las obras dentro del límite del contrato, es decir, con las condiciones que aparezcan allí, y a cambio del pago de una remuneración para autores y editores. El importe de la remuneración se calcula con base en la tarifa general que aprueba la entidad de gestión y notifica al Ministerio de Cultura. Una vez que se recauda las cantidades procedentes de derechos de gestión colectiva obligatoria, derechos de gestión colectiva voluntaria, como son las licencias, y extranjero, se procede a la segunda misión fundamental de una entidad de gestión, que será la de reparto. Olvidaba comentar anteriormente que las licencias son autorizaciones que se conceden a personas, a colectivos, a empresas que desean llevar a cabo la utilización de obras de nuestro repertorio, estas licencias generales, y todas tienen las mismas condiciones para los usuarios del mismo sector. Esto es, los establecimientos de reprografía tienen todos la misma licencia,
las empresas farmacéuticas tienen todas unas licencias que permiten los mismos usos, etcétera. Y la cantidad que abonan siempre es el resultado, la resultante de la aplicación de la tarifa general. Obviamente, si la tarifa general es X euros por empleado y año, habrá usuarios que tengan más empleados y pagarán más, o X euros por alumno y año, pues 3/4 de lo mismo. Pero el multiplicando o el multiplicador, lo que queramos, es el mismo siempre para usuarios del mismo sector. Hablábamos de la función de recaudación, de la función de reparto, pero a diferencia de otros agentes, como comentábamos antes, los organismos, por ejemplo, de gestión independiente, las entidades ofrecen a sus titulares, en este caso Cedro, autores y editores, mucho más que la mera gestión económica de sus derechos. Y una de las tareas fundamentales de cualquier entidad de gestión, precisamente por ese carácter solidario que subyace a su tarea, es la función social. Porque las entidades de gestión tienen en el ADN el desarrollo de labores sociales, asistenciales, de formación y promoción en favor de autores y editores. De hecho, el 20% de la cantidad que se recauda por copia privada, por mandato legal, debe dedicarse a estas funciones. Y en el caso del préstamo bibliotecario, fueron los autores y editores en Cedro los que decidieron dedicar el 20% también a ayudas sociales en favor de los autores. La función social de Cedro, esta labor de formación social, asistencial, de promoción, decíamos, se desarrolla en favor de ambos colectivos, es decir, en favor del colectivo autoral y del colectivo editorial. Este año, obviamente, la labor asistencial de Cedro ha tenido que ser mucho más importante, porque atravesamos una crisis brutal. La contracción de actividades que generan derechos de propiedad intelectual para autores y editores ha sido muy importante, y de ahí que Cedro se haya volcado en esta tarea de una manera fundamental este año 2020. En todo caso, en lo que se refiere a la actuación regular, y si nos referimos solo a autores, Cedro concedió 152 ayudas de urgente necesidad y concedió más de 1.800 prestaciones a autores para poder cubrir gastos en material óptico auditivo, tratamientos dentales, tratamientos de rehabilitación, etc. Parte de esta función social se articula a través de las entidades colaboradoras, que son más de 20 asociaciones que, a través de las que se hace llegar el dinero para que este tipo de asociaciones, que son la base y el eje por el que funcionan los sectores, es decir, tanto el sector autoral como el editorial, son las que mejor conocimiento tienen de cómo prestar servicios también de manera colectiva a los dos grupos profesionales, autores y editores, para que la gestión de esta función asistencial de formación y promoción sea lo más eficiente posible. Comentaba antes la importancia de la labor asistencial y de formación este año 2020, con motivo de la crisis del COVID-19. Cedro creó el Fondo COVID, aparecía en la presentación anterior, que ha podido otorgar ayudas por valor de más de 400.000 euros a autores y editores para intentar de alguna manera paliar la pérdida, la disminución de ingresos procedentes de actividades que generan derechos de propiedad intelectual. También en materia de labor asistencial de formación y promoción hay que mencionar la labor de patrocinio y de formación para los dos sectores, autoral y editorial, que en muchas ocasiones se articula, como decía, a través de las entidades colaboradoras. Tenemos la función de gestión de derechos, de recaudación y reparto, tenemos la función de asistencial, pero las entidades de gestión también actuamos, o en este caso Cedro actúa, contra los ilícitos. Ilícitos que son o bien reprografía ilegal, lo que es el fotocopiado o impresión total o parcial de libros pero sin autorización. Ahí tienen en pantalla las cifras del resultado de esta función en Cedro en el año pasado, con 17 sentencias favorables sobre 17 obtenidas en este campo, con lo cual, como responsable de los servicios jurídicos, en este punto concreto estoy muy satisfecho.
Así como la reprografía ilegal afecta fundamentalmente a un cierto tipo de obra, como es la obra, libro de texto, libro educativo, etcétera, en los 20 últimos años, junto a ellos, ha aparecido la piratería digital. Y la piratería digital iguala a todos los autores y a todos los editores, porque ahí sí que no hay obras más o menos, o obras sí o no pirateadas. Ahí están todas. De ahí que Cedro haya volcado sus esfuerzos, como ha explicado Pedro Sánchez, quien me ha precedido aquí en el atril, en desarrollos tecnológicos para la lucha contra la piratería digital. Aparte de esos desarrollos tecnológicos, también digamos que en nuestro espíritu y en nuestro deseo está el conseguir acuerdos con los gigantes tecnológicos, porque en este sector intervienen un montón de agentes clave cuya colaboración es imprescindible para llevar a cabo una gestión eficiente y rápida de la lucha contra la piratería digital. De tal manera que, independientemente de las cifras de resultados, de las páginas web cerradas, de los procedimientos interpuestos de acuerdo con la ley SINDE, están el apoyo de los desarrollos tecnológicos ya antes mencionados y los acuerdos con estos gigantes para que los resultados sean lo más satisfactorios posibles. También desarrollamos una labor de intentar mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo autores y editores. Llevamos a cabo una labor regular de seguimiento legislativo nacional e internacional, y les puedo prometer que es una labor intensa, porque las modificaciones legislativas, tanto en materia de directivas como aquí en España, se suceden. Piensen que hemos tenido reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en 2018, 2019 y 2020. Yo creo que con eso está todo dicho, teniendo en cuenta que anteriormente hubo una en 2014. También llevamos a cabo con políticos y con instituciones, contactos, quiero decir, con políticos y con instituciones claves para que conozcan cuáles son las particularidades del sector de la obra de texto, para que conozcan las inquietudes, los problemas que tienen que afrontar día a día autores y editores, de tal manera que ese conocimiento de la materia les resulte útil en el momento de promulgar las normas que después van a ordenar el trabajo y la vida de nuestros socios o de los titulares de derechos a quienes representamos. Y después es también muy relevante la línea de acuerdos con asociaciones claves en esta materia. Así tenemos, por ejemplo, con el Consejo General de la Abogacía, con DIRCOM, con la Asociación de Directores de Comunicación, o con ASCOM, con la Asociación que reúne a los responsables de compliance, de cumplimiento normativo en las empresas. Debe tenerse en cuenta que siempre decimos que en el respeto de los derechos de propiedad intelectual la formación y la promoción y la concienciación es fundamental. En este sentido, que los responsables de cumplimiento normativo de las empresas empiecen a dar al respeto a los derechos de propiedad intelectual en el seno de sus organizaciones la misma importancia que se le da al respeto a otras normas, es una pieza fundamental para que a medio plazo el cumplimiento normativo en este área nuestra se generalice y no resulte extraño ni resulte desconocido cuando acudes a una institución, a una empresa, a un colectivo, para explicarles que tienen que ordenar el tratamiento que efectúan de materiales protegidos dentro de su organización. Y por último, una función con la que en Cedro nos encontramos especialmente satisfechos es con las labores de formación. Esto enlaza perfectamente con lo que he dicho anteriormente, porque, por un lado, las generaciones futuras tienen que crecer en un ambiente a nivel de respeto a los derechos de propiedad intelectual muy distinto a aquel en el que crecí yo. Para que se hagan ustedes una idea, y seguro que sí hay licenciados en Derecho de mi generación e incluso más jóvenes, recordarán que los derechos de propiedad intelectual, había un tema en Derecho Civil 3, en cuarto de carrera, un tema en el manual que eran propiedades especiales, y ahí se metía en un saco la ley de marcas, la ley de propiedad intelectual, la de aguas, la de minas, en fin, se le daba, como pueden imaginar ustedes, una importancia mínima, y desde luego no era una materia de las que caía en el examen. De ahí que en Cedro estemos absolutamente volcados en
que las nuevas generaciones crezcan con la imagen de la importancia económica y la importancia social de los derechos de propiedad intelectual, de su trascendencia y, por lo tanto, también la relevancia del cumplimiento y del respeto de estos mismos. En ese sentido, tenemos el primer grupo, que es las labores de formación. Y ahí no podemos sino empezar por el programa Es de Libro. El programa Es de Libro es una de las creaciones, yo creo que más queridas por la casa. Es un concurso dedicado a estudiantes de enseñanza media y bachillerato, en el que se forman equipos dirigidos por profesor y un grupo de alumnos, y que tienen que presentar a un jurado prestigiosísimo, para que, por mencionar solo a una persona que desgraciadamente ya no está con nosotros, Margarita Salas fue una miembro del jurado de Es de Libro, pues hasta que nos dejó. Pues a un jurado formado por personas de esta relevancia deben presentar trabajos de investigación, pero elaborados siempre con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, los chavales aprenden a investigar, y les aseguro que el nivel de las investigaciones y de los trabajos de investigación es francamente relevante. Aprenden a investigar con pleno respeto a los derechos de autor. Aprenden a citar, aprenden a no utilizar materiales ajenos sin solicitar autorización, etc. En la página de Es de Libro están a su disposición los resultados de estos trabajos de investigación y también unas guías muy útiles para saber utilizar material ajeno en trabajos de esta naturaleza, aprender a citar debidamente, etc. Con posterioridad a Es de Libro, que ya llevo, si no me equivoco, 15 ediciones, hemos creado el programa Cedro Formación en fechas muy recientes. Concretamente, este año son seminarios online en los que se abordan de manera muy general, son píldoras de aproximadamente 50 minutos, una hora, en la que se abordan temas importantes para dos colectivos. Por un lado, para nuestros socios, autores y editores, y por otro lado, para nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues pueden ser licenciatarios, pueden ser personas o entidades que efectúen el préstamo de nuestras obras y adquieren un primer conocimiento estricto, pero con la amplitud que permiten esos 50 minutos, una hora, sobre los derechos de propiedad intelectual que deben atender en el desarrollo de su actividad. Y por último, en los últimos años hemos creado talleres para profesores, talleres online para profesores de distintas comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, en fin, han tenido un éxito notable y se repiten en todas ellas. También es muy activa nuestra labor en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, creo, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, promoviendo el conocimiento y el respeto a los derechos de propiedad intelectual, y además, obviamente, ofrecemos todos los instrumentos de comunicación que ustedes conocen, empezando por el más conocido de todos ellos, por Cedro Informa. En fin, que lo que hemos querido transmitirles en esta presentación es que Cedro es algo mucho más que una entidad que recauda y reparte. Efectúa eso, obviamente, lo efectúa de una manera transparente, solidaria y profesional, pero además ofrece todos estos servicios que hemos visto, yendo de atrás para adelante, servicio de formación, servicio de intentar mejorar las condiciones legales de trabajo de autores y editores, servicio de lucha contra los ilícitos, función social, etc. Con esto yo termino, para que quede un tiempo razonable por si hay alguna pregunta y para que me la puedan formular. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, como todavía nos queda tiempo, si tienen cualquier duda, pueden formularla. En todo caso, para aquellos que ya son socios de Cedro y de cara a todos los desarrollos tecnológicos que la entidad ha impulsado, tanto para facilitar el reporte de obras utilizadas y que por lo tanto mejorará el reparto de derechos, como para la lucha contra la piratería, le recuerdo el programa SAR, que ha expuesto mi compañero Pedro Sánchez en la presentación anterior,
y que aquellos que todavía no tengan conocimiento con detalle de este programa que permite identificar los usos de obras tanto en intranets, en grupos de redes sociales, en propias redes sociales, mediante huellas digitales, sin que el contenido salga de la casa de los editores, es decir, Cedro no trabaja con texto, sino que trabaja con huellas digitales, y a través de la huella digital no se puede volver al texto, me explico. A partir del contenido de los editores se crean esas huellas digitales, pero a través de las huellas digitales no se puede volver al texto. Les aconsejo que se pongan en contacto con nosotros para que conozcan las ventajas de este servicio, que es un servicio gratuito, obviamente, y cómo pueden incorporar las obras de sus catálogos, de sus repertorios a este servicio SAR. También les recuerdo la línea de plan COVID de ayuda para intentar paliar los efectos de la pandemia originada por la COVID-19, que es otra línea de actuación especial que tenemos abierta este año, y no sé si hay alguna pregunta. Pues parece que no. No hay preguntas. Pues si les parece, cortamos la emisión. Muchas gracias a todos los que hayan permanecido a esta hora tan atractiva aquí al otro lado de la pantalla. Muchas gracias, y en todo caso, cualquier duda que tengan, estamos en cedro.org, estamos en todas las redes sociales que aparecían al final de la presentación, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, donde encantados atenderemos todas las dudas, preguntas y sugerencias que tengan ustedes. Cuídense mucho y buenas tardes. Muchas gracias.